Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida que usted nos da, Señor. Gracias por la misericordia que usted tiene para con nosotros, Señor. Y venimos en esta mañana, mi Dios, poniéndonos en sus manos, Señor, para que usted hable a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a poner por obra lo que usted quiere que pongamos, Señor, y que de esa forma, mi Dios, podamos vivir de una manera agradable ante sus ojos, mi Dios, y le pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos que ya están reunidos aquí en la iglesia. Le pedimos por los que nos miran por medio de las redes sociales, que les bendiga también en grandemente, Señor, y que sea de gran bendición el estudio que estamos teniendo en estos días, Señor. Le damos las gracias en Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a seguir. Estamos, hermanos, en la obediencia cristiana. Y estuvimos viendo algunas cosas, ¿verdad? Y pues estuvimos hablando de la obediencia, a quién debemos de primeramente, ¿verdad? Obedecer. Pues estuvimos hablando de que es a nuestro Dios, primeramente a Él lo ponemos, ¿verdad? Y estuvimos hablando también de los hijos que deben de obedecer en el Señor a vuestros padres. Y ahora, hermanos, vamos a empezar obedeciendo también a vuestros amos terrenales. Vamos a leer, hermanos, allí un versículo en Colosenses. Colosenses 3:22, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pues aquí miren este versículo también, ¿verdad? Dice que debemos de obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Y dice que no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿verdad? Entonces, hermanos, de esta forma nosotros, hermanos, agradamos a Dios, porque estamos haciendo la obediencia que Dios quiere, ¿verdad? Y a Dios le agrada, hermanos, que nosotros seamos obedientes. Y cuando nosotros, hermanos, somos obedientes, pues claro que Dios tiene un cuidado especial para todos los que hacemos los mandamientos de Él. Esto lo hacemos no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ese es teniendo el temor a Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros, hermanos, tenemos el temor a Dios, pues claro que la obediencia y muchas cosas más van a ser fácil que nosotros las podamos poner por obra y hacerlas como Dios quiere. Dice también, hermanos, que nos debemos de sujetar, ¿verdad?, a los gobernantes. Y esto es algo, hermanos, que muchas veces pues batallamos y a veces pues no queremos hacerlo también, porque pues es algo que está en contra de nuestra carne y nos afecta también. Allí, hermanos, en Tito, vamos a ver Tito 3:1, y la palabra de Dios pues también ahí nos habla, hermanos, en Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire, pues ahí está un consejo muy bueno, hermanos. Dice que debemos de sujetarnos a los gobernantes y autoridades, dice. Y ahí dice que obedezcas la luz y que obedezcas el alto. Y que obedezcas no echarles gritos a los que van a tu lado, porque se te metió muy fuerte. Y muchas de estas, hermanos, fíjese, Dios tiene el cuidado en todo. Si nos ponemos nosotros a pensar y a
llevar toda nuestra imaginación, cómo Dios, ¿verdad? Pudo poner todo aquí. Y nos manda a esto tan importante, hermanos, que esto es pues el vivir en el mundo, porque es en el que estamos. Pero Él nos manda también a nosotros ese mandamiento. Dice que es un recordatorio más que todo, hermanos. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿verdad? Y esto, hermanos, siempre cuando nosotros hacemos lo bueno, pues claro que nos va bien. Por eso, hermanos, es importante cuando nosotros salimos de nuestros hogares a nuestros trabajos, agarrar mucho tiempo para no ir haciendo esas cosas. Porque, hermanos, me ha tocado muchas mañanas, hermanos, cuando yo voy a dejar a mi hijo a su escuela, va la gente pasándose los altos y así los puede ver usted. Ya lo mira acá, ya lo mira acá, ya lo mira por allá, porque hermanos van, que ya les faltan 5 minutos y de todos modos van a llegar tarde, porque se imagina, llegan a un lugar donde definitivamente no lo pueden pasar y ahí tienen que tardarse. Y sabiendo, hermanos, que ya van tarde al trabajo y que de todos modos van a llegar, ya, si llegaste ya 10 o 15 minutos tarde al trabajo, ya es tardanza. Ya qué importa que llegue los 20, la media hora, pues si ya de todos modos la regañada se la van a dar de todos modos por 5 o 10 minutos. Entonces, hermanos, por eso es importante que nosotros tomemos precaución en todo. Dios tiene un cuidado para todos nosotros, hermanos, como cristianos que somos, que obedezcamos y que seamos cuidadosos en todas estas cosas, como aquí. Si sabemos que estamos llegando tarde, hermanos, pues levantarnos un poquito más temprano. Es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, Él tiene ese cuidado tan especial para nosotros. Pero vemos unas cosas, hermanos, en este vivir y nos sorprendemos, pero y deje usted que muchas veces, hermanos, esas personas que van así, pues lo sacan de juicio también a uno y lo hacen a uno a veces pasar corajes también, porque muchas veces ahí se le van a uno también metiendo a fuerzas y todo eso, y uno también, hermanos, pues estamos en la carne y muchos muy fácil nos exaltamos, no tenemos esa paciencia que muchos la tienen, ¿verdad? Pero es cuestión, hermanos, de trabajar en ello para que nos vaya bien, pues a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Más que todo, para estar bien ante los ojos de nuestro Dios, porque no nos irritemos, dice. Dice en Romanos 13:1, hermanos, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, mire, podemos mirar, hermanos, que todo eso que miramos allí, pues sabemos, hermanos, que no, la mayoría de ellos no tiene nada que ver con Dios, pero son leyes que Dios ha puesto y que Él nos manda, hermanos, a que las respetemos. Entonces, esto es importante. Debemos de someternos, dice que toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Dios las puso desde un principio, hermanos, y podemos mirar en este mundo, hermanos, cuántas cosas hay en este mundo que han sido puestas las cosas y lo que es hecho a veces allí, hermano, porque Dios así lo puso desde un principio. Mas muchos ahorita lo siguen haciendo, lo siguen usando, todo lo que Dios puso desde ese principio, mas no saben que esto proviene de Dios.
pero Dios lo hizo desde el principio, como nos está hablando en este versículo, hermanos, que dice que hay que obedecer porque Dios es el que ha establecido esto. Entonces es muy importante, hermanos. También nos dice que obedeced a vuestros pastores, pues ya ahí como que depende, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta es una de las cosas, hermanos, que nos hacen a veces sobresaltar y que el mandato de Dios, hermanos, es de que nosotros tenemos que obedecer a los pastores. Y es una de las cosas, hermanos, que nosotros no hacemos muchas veces. Muchas veces nosotros decimos, pero si el pastor está mal, ¿por qué lo tengo que obedecer en esto? Hermanos, es el mandato de Dios. El mandato de Dios, tú obedece y ya es lo que yo te digo. Lo demás, hermanos, muchas veces lo hemos hablado. Lo estuvimos hablando no hace mucho allí con el hermano, lo estuvimos hablando no hace mucho con el hermano Alejandro, en los varones. Estuvimos hablando de que nosotros lo único que tenemos que hacer, hermano, es obedecer a nuestro pastor. Dios lo puso aquí, hermanos, y Dios nos trajo a nosotros aquí. Si Dios no hubiera querido que nosotros tuviéramos que soportar a nuestro pastor, hermano, nos hubiera llevado a otro lado, donde no hubiera nada así, pero Dios nos trajo primeramente aquí, a este lugar. Nosotros no sabíamos cómo era el pastor. Llegamos, hermanos, dice Dios, vas a ir y te vas a quedar aquí porque aquí te voy a enseñar a crecer. Y llegamos aquí, hermanos, ahora nuestra obediencia es como yo le decía al hermano Alejandro, le decía, nosotros lo único que tenemos que hacer, hermano, es obedecer. Si el pastor o el líder está haciendo las cosas mal, cada uno va a dar cuentas a Dios. Pero Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Que obedezcamos, eso es lo principal. Ahora, muchas de las veces, hermanos, es un gran beneficio el obedecer. Si obedecemos, hermanos, todo esto tiene que ver, hermanos, porque a Dios le agrada eso. Entonces, si nosotros nomás, hermanos, hacemos lo que Dios nos ordena, esto es bueno ante los ojos de Dios y Dios se fija en lo que estamos haciendo. Y Él dice, ok, está bien. Estás haciendo exactamente lo que yo quiero y lo que yo te estoy mandando. Entonces, es lo principal, hermanos, que obedezcamos a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos. Y para esto, hermanos, también tenemos versículos claves que nos ayudan para entender, hermanos, que todo esto proviene de Dios y que no es algo que lo tenemos que dejar a la ligera. En Hebreos 13:17, hermanos, allí, hermanos, la palabra de Dios nos habla también y nos dice, hermanos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Mire, ahí está. Para que usted no diga, no, pues es que esto y a mí no me gusta cómo lo hace y a mí yo mejor quiero hacerlo yo y yo no sé para qué. Y nos agarramos, hermanos, a veces a hacer tanta gritería. No es necesario. La mera verdad, no es necesario, hermanos, porque aquí dice que obedezcamos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Si ellos, hermano, no están velando por vuestras almas, ellos van a dar cuenta a Dios. Ellos
se tienen que presentar ante Dios, hermanos, y van a dar cuenta de todo esto. Pero Dios no nos está pidiendo que nos metamos nosotros en eso. Dios dice que nosotros nos sujetemos a ellos y que obedezcamos a ellos y que Él se encargará de lo demás. Ahora, allí está muy claro, porque ellos velan por vuestras almas, dice, como quienes han de dar cuenta. Ellos van a dar cuenta, hermanos, por cualquier cosa que esté mal, ellos van a dar cuenta. Entonces, hermanos, lo que nosotros lo único que tenemos que hacer es sujetarnos y obedecer. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hermanos, es muy importante, hermanos, el que obedezcamos. Si obedecemos, hermanos, como les digo, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, nomás que muchas de las veces nosotros queremos tomar ese control y nosotros queremos hacer las cosas como les decía. Tenemos otro versículo, hermanos, allí. Primera a los Tesalonicenses, hermanos, en el 5, 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí está, hermanos, también, mire, si nosotros, hermanos, tenemos a un pastor, es para que nosotros, hermanos, le estamos primeramente obedeciendo a Dios y después obedecemos a nuestros pastores. Dice que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dios, hermanos, ha puesto a los pastores y a cualquier predicador, lo ha puesto, hermanos, ¿para qué? ¿Para que nos sobe la espalda? ¿Qué dice ahí? Para que nos amoneste, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios lo que nos quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que venir aquí para que por medio de un pastor nos mire esa llaga que traemos, hermanos, y que ya la traemos un poquito dañada. Ya está media feroz, ahí se ve ya media fea. Y dice Dios, ve con el pastor para que agarre un estropajo y te la restriegue bien, te la limpie y te eche una pomada o poco alcohol allí y ya se cure la herida. Pero muchas de las veces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros seguimos con la herida así, decimos, no, yo quiero seguir así, yo no quiero curarla. Entonces miren lo importante que es, hermanos. Dios ha puesto a un pastor para que por medio de él, Dios hable a nuestras vidas y nos enseñe a acomodar las cosas donde deben de ir, donde deben de ser. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tomemos atención cuando se nos está predicando, hermanos, y que cada uno de nosotros, hermanos, tome lo que es para usted. Usted no venga aquí a la iglesia, hermanos, y agarre toda la predicación para usted, porque no es toda para usted. Dios habla en diferentes formas, hermanos, a cada uno de nosotros, y siempre cuando haya una predicación, hermanos, Dios va a hablar a nosotros. Y nosotros vamos a poner atención y vamos a poner por obra en lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. En corregir lo que tenemos que hacer. El consejo que Dios nos da, hermanos, es para bien. Y Dios quiere que nosotros tengamos cambios en nuestras vidas. Por eso es importante que cuando venimos, hermanos,
venir a la iglesia con un corazón, dice la palabra de Dios, contrito y humillado. Ser humildes eso le agrada a Dios. Porque venimos dispuestos, hermanos, a recibir la palabra. La recibimos, la ponemos por obra y esto hace cambios en nuestras vidas. Y si lo hacemos, hermanos, y tal vez el cambio no lo espere usted de un día para otro. Pueda tardar, hermanos. Lo que Dios quiere es que lo hagamos continuamente. Que lo que tenemos que arreglar con Dios lo arreglemos, pero quiere Dios que permanezcamos en ello. Que no volvamos a caer en los mismos errores. Que permanezcamos en ello y que trabajemos en ello continuamente, en todo lo que Dios quiere que nosotros arreglemos. Por eso, hermanos, es importante esto. Dice que en el 5:13 dice, y que los tengáis en mucha estima, dice, y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Eso es lo que debemos de tener, hermanos. Nosotros tenemos la paz y recibimos el consejo, y ese consejo, hermanos, nos resulta provechoso para nosotros mismos, porque hay diferencias, hermanos, y todo esto es, como le decía, para bien de nosotros mismos. Lo que incluye la obediencia a Dios, los que obedecen a Dios son sumisos a la voz de Dios. ¿Somos sumisos a la voz de Dios, hermanos? Yo pienso que sí, hermanos, porque por eso estamos ahorita aquí en la iglesia, porque queremos que Dios nos hable y que Dios nos enseñe, ¿verdad? Y queremos que Dios haga la obra en cada uno de nosotros, pero tenemos primeramente que obedecer a Dios, dice que antes que a los hombres. Y también, hermanos, hay mandamientos de Dios, que Dios quiere, hermanos, cuando Él habla a nuestras vidas, Él quiere que nosotros escuchemos. Nosotros decir, oh, yo ya lo sé, yo ya no necesito que me lo estén repitiendo. No, a Dios nos habla, hermanos, de una forma y de otra, y tal vez sea repetitivamente de vez en cuando, pero tal vez también sea porque no hemos puesto por obra aquello. Porque haga de cuenta que cuando decimos, oh, yo ya lo sé, oh, y otra vez lo mismo, y esto y lo otro, nos estamos nosotros haciendo necios. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, cuidemos de todo eso. Jeremías, hermanos, en el 7:23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Mire, todo es en lo que la obediencia que tengamos, hermanos, es importantísimo, pero que nosotros escuchemos la voz de Dios. Siempre es hablándonos Dios, hermanos, a favor de nosotros mismos. Porque dice que Él nos manda diciéndonos y que escuchemos. Dios dice, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios. Mire lo importante que es, hermanos, cuando nosotros ponemos atención a Dios. Pero, ¿usted cree que Dios va a poner atención a nosotros si nosotros decimos, uy, otra vez, ya me lo están volviendo a decir? ¿Y para qué? Si yo ya lo sé. Dios, hermanos, es claro.
Mas esto les mandé, dice, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Si nosotros escuchamos a Dios, hermanos, dice que Él es nuestro Dios. Yo pienso que si nosotros no estamos escuchando a nuestro Dios, hermanos, pues Él nos va a poner a un lado. Decir, no, pues no quieres escuchar mi voz, entonces yo no voy a estar contigo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y son muchas veces las cosas que a Dios no le agradan. Y Dios dice, yo no voy a estar contigo en eso, yo no voy a participar, porque tú no vas a hacer lo que yo te estoy ordenando. Entonces, hermanos, si hacemos lo que Dios nos manda, nosotros, dice que Él va a ser nuestro Dios, dice, y dice que vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Ahí está, más claro, hermanos, no hay nada más claro que esto. Obedecemos a Dios, hacemos lo que Él nos ordena, y al final de todo esto, hermanos, hay un bien para nosotros, porque hicimos lo que Dios nos mandó, y esto le agradó a Dios, hermanos, y nos fue bien, pero porque estamos haciendo, hermanos, lo que Dios quiere, y eso es lo importante en todo momento, hermanos, que nosotros hagamos lo que Dios nos ordena, porque es lo que debemos hacer, hermanos. El cristiano ya no tiene otra cosa que hacer, hermanos, nomás de que escuchar la voz de Dios y andar en ella, ponerla por obra. Y así, hermanos, andamos como Dios quiere. Al Hijo de Dios, Dios nos manda diciendo, 17:15 de Mateo, 17:5 de Mateo, dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él era obediente en todo a Dios. ¿Y qué hacía Dios, hermanos? Lo escuchaba. Dios estaba atento, hermanos, en cualquier palabra que nuestro Señor Jesucristo hablaba, Dios estaba atento a escucharlo. Y es ese ejemplo, hermanos, que Dios nos manda también a nosotros, que aprendamos, hermanos, a escuchar y que pongamos por obra todos los mandamientos de Él. Hebreos 1:2, Hebreos 1:2, hermanos, dice la palabra de Dios allí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios nos habla y nos ha hablado a todos. Y tenemos en claro lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que Él se iba, pero que Él no nos dejaba solos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él dejó el Consolador, que viene siendo el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, y que es lo mismo estar hablando con Dios, es lo mismo estar hablando con nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios, y el Espíritu Santo es Cristo. Cuando nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye y le obedecemos, todas las cosas nos ayudan para bien, porque estamos obedeciendo a Dios. Y la obediencia a Dios, hermanos, eso es lo que debería de estar en nosotros en todo momento, en todo tiempo, porque es para bien de nosotros mismos. Recuerden, hermanos, que
que Dios no necesita de nada. Dios lo tiene todo. Pero lo importante de Dios, hermanos, si nos ponemos a pensar, decimos, pues muchas veces, tal vez hasta digamos, pero ¿por qué Dios le pone tanta importancia al ser humano? Y les digo al ser humano porque Dios tiene importancia en todo el mundo, hermanos. Él dice que Él quiere que todos sean arrepentidos y que vengan a Él. Para Dios sería un gozo, hermanos, que todo el mundo se convirtiera a Él. Pero tiene importancia en el mundo entero. Pero fíjense, hermanos, que nosotros somos privilegiados, porque nosotros somos sus hijos. Nosotros ya lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Y ahora nosotros nos guiamos por medio de Él. Y Él nos ama tanto, hermanos, y pone tanto énfasis en enseñarnos, en estarnos diciendo el día a día, hijo, yo quiero que vivas de esta manera, yo quiero que cambies, yo quiero que seas así, porque quiero mirarte feliz, quiero mirarte gozoso, quiero mirarte triunfando mientras que estés en este mundo. Y nos enseña de una forma, nos enseña de otra, hermanos, y les ha ido muy bien, hermanos, a los que han catado el mensaje. Podemos ver a muchos hermanos cómo se gozan de las maravillas de Dios. Cómo viven, hermanos, en ese consejo de Dios, porque se regocijan, hermanos, cómo Dios los llena de bendiciones, cómo cada día, cada mañana está el gozo, está las tantas cosas, hermanos, que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero muchas veces, hermanos, nosotros en vez de levantarnos gustosos, nos levantamos con una cara y un caminar de que apenas puedo y que llore y llore, nos la llevamos quejándonos y todo eso. Pero muchas veces todo esto es, hermanos, porque definitivamente no estamos poniendo a Dios en primer lugar al despertar. Estamos poniendo en el qué voy a hacer. Híjole, ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que ir a hacer esto acá, y ahora tengo que hacer esto acá. Y en vez, hermanos, de poner primeramente a Dios en primer lugar en todo, ponemos otras cosas. Y eso es a veces, hermanos, lo que nos está retirando de Dios. Eso es, y créanmelo, hermanos, que esto es de costumbre. Porque cuando nosotros nos acostumbramos a aquello, ya después lo hacemos muy fácil y ya no es un trabajo para nosotros. Porque ya está en nuestro ser, ya está actualizado allí, hermanos, ya lo hacemos fácilmente y no batallamos. Pero nos hace falta, hermanos, un poquito de poner más énfasis y tener un poquito más de respeto a nuestro Dios en eso. En saber que verdaderamente, hermanos, Dios quiere que usted y yo cambiemos y que seamos diferentes, porque esto le agrada a Dios. Si queremos el bien, hermanos, de Dios, pues hay que hacer lo bueno ante sus ojos, lo que le agrada a Él. Y de esa forma, pues vamos a estar bien. O tenía también un versículo más allí en Hebreos, hermanos, 12:25. Hebreos 12:25. Les leí 1:2, pero no les leí
el 12:25, ¿verdad? 12:25, hermanos, allí la palabra de Dios nos habla también, diciéndonos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Miren, hermanos, la importancia que es que obedezcamos a Dios y que no desechemos la palabra, hermanos, porque como yo les decía, Dios habla en todo momento, en todo tiempo Dios nos está hablando y todo está en que nosotros hagamos caso a Dios, hermanos. Juan 14:15. Dice la palabra de Dios, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, hermanos, yo pienso que Él se merece que guardemos esos mandamientos que Él nos manda. Y más que todo, hermanos, que entendamos, hermanos, que Dios lo hace porque Él quiere que vivamos separados del pecado para Él. Que nuestra vida, hermanos, sea para Dios y ya no para este mundo. Dios quiere, hermanos, que nosotros obedezcamos a Él en todo momento y en todo tiempo. Se nos hace tan difícil a veces, hermanos, hacer cosas que sabemos nosotros que le agradan a Dios, pero que no queremos a veces hacerlo, hermanos. Como una de las cosas es estar diariamente en la lectura bíblica, es algo, hermanos, que a veces nos llena de pereza hacerlo. Y yo pienso, hermanos, que sí hay cristianos que leen la Biblia solamente cuando vienen aquí a la iglesia. Yo pienso que sí hay. Y eso no debería estar pasando, hermano. Porque cuando nosotros hacemos esto, hermanos, que nosotros no tocamos la Biblia para nada durante los días que no estamos en iglesia, ¿de qué forma queremos que Dios nos hable? Es de la única forma que Dios nos va a hablar. Ya no, Dios no va a hablar, hermanos, cuando usted esté dormido y que venga y le diga ya al oído: oye, te levantas y luego te vas y haces esto y haces esto otro y acá y allá. Ya no. La única forma, hermanos, que Dios nos habla es cuando venimos a Él y abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer. No importa dónde usted lea la palabra de Dios, en qué libro. Donde quiera que usted abra la palabra de Dios, hermanos, Dios le va a hablar. Venimos, abrimos la palabra de Dios y muchas de las veces, en cuanto la abrimos ahí, dice a veces: no seas áspero con tu esposa. Y allí le habló luego, porque tal vez no hacía mucho que le había gritado a su esposa. Pero esa no la pasamos por alto, decimos: no, eso no es para mí. Vamos más adelantito. No, ¿cuál? Allí te está hablando Dios. Entonces, hermanos, miren, la forma de que nosotros aceptemos que Dios quiere hablar con nosotros, allí está. No hay más. Solamente con venir a la palabra de Dios, ya Dios nos habló, ya decimos: ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Voy a hacer un cambio en esto que me está hablando Dios porque yo lo necesito. Y ya de esa forma, hermanos, Dios habló con nosotros.
Y todo esto tiene que ver porque estamos obedeciendo a Dios. Estamos en la obediencia a Dios. Y como le digo, el insistir de Dios, hermanos, es que obedezcamos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Se imaginan, hermanos, cómo Dios se entristecerá cuando cuando andamos bien derrotados, cuando andamos mal? Que Dios dice, tantas veces, hijo, te he hablado, tantas veces, hija, he hablado contigo, te lo he dicho, yo no quiero que pasen estas cosas, pero sigues en lo mismo. Y Dios se duele, hermanos, se duele de mirarnos cuando estamos sufriendo por aquello, de lo que no era necesario que pasara, pero pasó porque desobedecimos a Dios. Dios, Él ya se preocupa diariamente en que nosotros estemos bien. Pero volvemos a lo mismo, no obedecemos. No hay obediencia a Dios. Y necesitamos, hermanos, nosotros trabajar en eso. Hacer un esfuerzo y trabajar en lo que a Dios le agrada, porque de otra forma, hermanos, pues es muy difícil que las cosas no salgan bien si no las hacemos en las manos de Dios. Al Espíritu de Dios, hermanos, dice allí en Hechos 7:51, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de servir, dice allí, al Espíritu de Dios. Hechos 7:51. Servís. Que mantenga su cuello en alto. Y esto nos habla, hermanos, por la dureza también de nuestro corazón, porque nosotros nos endurecemos y no dejamos definitivamente que Dios haga la obra, porque nosotros, hermanos, así somos y podemos mirar el pueblo de Israel, cómo era de duro. Hermanos, el pueblo de Israel se les daba a manos llenas y así todavía no creían. Todavía seguían ellos adorando a los otros dioses, sabiendo que Dios estaba con ellos y que Dios continuamente les estaba enseñando las maravillas de Él y tantas cosas que les enseñaba, hermanos, pero ellos nomás no querían, eran de dura cerviz. Ellos se endurecían y no querían. Estaban con un corazón duro, hermanos, que nomás no lo ablandaban. Porque esto, hermanos, en la caminata que ellos tuvieron cuando salieron de Egipto, pues no era fácil. Pero lo bonito de todo esto, hermanos, es que Dios venía con ellos. Y así es igual ahorita, hermanos. Dios siempre quiere andar con nosotros y nosotros nos desviamos y nos vamos al resbaladero y caemos. Y siempre que nosotros, hermanos, nos desviamos de los caminos de Dios, Dios no está ahí. Porque Dios no se agrada de muchas cosas que nosotros hacemos. Y eso es lo triste, hermanos, que nosotros nos endurecemos y el Espíritu de Dios, hermanos, es el que mora dentro de nosotros y es el que nos está enseñando día a día que estamos mal. Él nos dice que hagamos cambios en nuestra forma de vivir, que no es bueno lo que hacemos.
Pero nosotros, hermanos, insistimos en querer vivir así. Nosotros decimos, yo estoy tranquilo así, a mí me gusta vivir así la vida. Y a veces queremos vivir, hermanos, 2 días bien, 2 días mal, 2 días bien, 2 días mal. Podemos vivir toda la semana contentos, hermanos, gozándonos y disfrutando. Si hacemos solo lo que Dios quiere que hagamos, que obedezcamos a su voz, pero no lo hacemos, ¿verdad? También, hermanos, tenemos allí, estamos hablando, hermanos, de lo que incluye a la obediencia a Dios. Dice que también, hermanos, a la palabra de Dios. Allí en Juan 14:15, hermanos. Juan 14:15 dice, si me amáis, pues guardad mis mandamientos. Y tenemos también 15:14. Vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. Mire, nos tiene como amigos también. Cuando nosotros le obedecemos a nuestro Dios y hacemos lo que Él nos dice, dice, hey, tú eres mi amigazo, vente para acá, aquí te quiero junto de mí, dice, no te me vayas para ningún lado. Nos ama, hermanos, Dios nos apapacha, nos quiere mucho y Dios nos lo demuestra, hermanos, en todo momento. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Y recuerde que Él siempre, hermanos, nos va a amar. Nos va a amar así como amó a su Hijo, a nuestro Señor. Él así nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Está muy claro, hermanos, la palabra de Dios. Dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea que Dios quiere, hermanos, que la escuchemos su palabra y que hagamos lo que Él nos manda. Siempre que Él nos hable, hermanos, que nosotros entendamos que es palabra de Dios y que Él quiere que lo obedezcamos. Y obedecemos, hermanos, y ¿cómo nos salen las cosas? Bien, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere y eso es lo que a Dios le agrada, hermanos. Primera de Juan 2, 3-4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ok, sí, ¿verdad? Y el 4 dice también, hermanos, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es de lo que les decía, hermanos, muchas veces nosotros somos necios y nosotros a veces decimos que nosotros ya todo lo sabemos. Y muchas veces, hermanos, las cosas no son así, porque Dios, hermanos, no le gusta eso. Por eso nos dice que en esto sabemos, ¿verdad? Que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y también, hermanos, lo que incluye a la obediencia de Dios, lo que se refiere también a la iglesia. Allí tenemos otro versículo, hermanos, en Mateo 28. Mateo 28, hermanos. Pues
Ya muchos conocemos, ¿verdad?, estos versículos que son los que le agradan a Dios. En Mateo 28, 18, 20, hermanos, que dice allí, dice, hermanos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios, hermanos, que Él no nos va a dejar, que Él va a estar con nosotros todos los días, si nosotros, hermanos, obedecemos a Dios en todo. La obediencia es lo principal, es lo que debemos de hacer, y esto es lo que le agrada a Dios, el que obedezcamos primeramente a Dios, más que a los hombres. Por último, hermanos, Mateo 18, 17 y 18, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Un día, hermanos, vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a presentarnos ante nuestro Dios? Le vamos a decir que obedecimos en todo, que estuvimos haciendo las ordenanzas de Él. Recuerden, hermanos, que todo lo que hagamos en esta tierra un día va a estar presentándonos Dios allá cuando estemos en su presencia. Entonces es algo que Dios nos manda, hermanos, que hagamos. Que mientras que estemos en este mundo, nos perfeccionemos para Él y que vivamos cada día más sirviéndole a Dios, viviendo para Él en todo momento y haciendo sus ordenanzas, hermanos. Que esto es, hermanos, lo que le agrada a Dios, que obedezcamos a Dios en todo. Y de esa forma, hermanos, todo nos va a salir bien. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, damos las gracias, Señor, por su palabra, mi Dios, que siempre nos habla y que usted, mi Dios, está tan interesado en que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir y solamente escuchándole a usted, mi Dios, y atender ese mandamiento que usted nos manda, Señor, que obedezcamos. Padre, le damos las gracias, Señor, gracias por este momento, Señor. Ayúdenos a seguir, mi Dios, viviendo para usted. Le pido por cada uno de mis hermanos que han escuchado el mensaje, Señor, tanto aquí como en las redes sociales, que les llene de bendiciones, Padre, y que cuide de cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos que bendiga el resto del servicio, Señor, la predicación, el coro, los cantos, todo lo que vamos a hacer, mi Dios, lo ponemos en sus preciosas manos. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.